Buenas, mi nombre es Elena María Calvo, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Abierta a Distancia UNAD. En el curso de Microeconomía, con la tutora Paola Andrea Salazar Valencia, el tema escogido es Economía como ciencia y sus principios. La economía es una disciplina fundamental para comprender cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones frente a la escasez de recursos y la multiplicidad de necesidades. En la vida cotidiana constantemente elegimos qué consumir, cómo administrar nuestro dinero y de qué manera utilizar los recursos disponibles. Estas decisiones, aunque parezcan simples, tienen efectos importantes tanto a nivel individual como social. El presente trabajo tiene como objetivo explicar la economía como una ciencia social, describir algunos de sus principios fundamentales y establecer la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. Para facilitar la comprensión de estos conceptos, se utilizará ejemplos sencillos tomados de la vida diaria que permiten relacionar la teoría económica con situaciones reales. Objetivos. 1. Definir qué es la economía y por qué se considera una ciencia social. Segundo, mencionar y describir 4 principios fundamentales de la economía importantes para entender el comportamiento económico. Y 3. Indicar el concepto de diferencia entre microeconomía y macroeconomía y cuál es su importancia. Economía como ciencia social. ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia que nos permite entender cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones cuando los recursos son limitados para cubrir las necesidades. En la vida diaria elegimos qué producir, cómo distribuimos lo que producimos y de qué manera consumimos los bienes y los servicios disponibles. En la economía analizamos de manera precisa esas elecciones y sus consecuencias. ¿Por qué se considera una ciencia social? Se considera una ciencia social porque estudia el comportamiento humano de las personas en la sociedad. La economía no analiza fenómenos naturales, sino las decisiones que toman las personas influenciadas por factores sociales, culturales, políticos y hasta psicológicos. Para comprender este comportamiento, la economía utiliza métodos científicos que permiten observar, explicar y en algunos casos anticipar cómo actúan los individuos y los grupos en distintas situaciones. Ejemplo, una familia que recibe un salario mensual debe decidir cómo distribuir ese dinero entre comida, transporte, servicios públicos, educación y entretenimiento. Dado que el ingreso es limitado, es necesario priorizar los gastos. Esa toma de decisiones es un ejemplo claro de la economía en la vida diaria. Principios fundamentales de la economía. A continuación se describe 4 principios económicos fundamentales. 1. Principio de la escasez. Son cuando los recursos no alcanzan para satisfacer todas las necesidades. Por ello, se debe tomar decisiones sobre cómo usarlo. Ejemplo, una persona recibe un salario mensual de 1.000.000. Con ese dinero necesita pagar arriendo, alimentación, transporte y servicio. Como el dinero no alcanza para todo lo que desea, como la salida, ropa nueva, tecnología, debe priorizar y decidir en qué gastar primero. Esto muestra el principio de la escasez. El dinero es limitado, pero las necesidades y los deseos no lo son. Segundo, principio del costo de oportunidad. Cada vez que se toma una decisión, se renuncia a la mejor alternativa disponible. Ese sacrificio es el costo de oportunidad. Ejemplo, un estudiante tiene la tarde libre y debe decidir entre estudiar para un examen o salir con sus amigos. Si decide estudiar, el costo de oportunidad es el tiempo de diversión con sus amigos que deja de disfrutar. Si decide salir con sus amigos, el costo de oportunidad es la preparación para el examen. 3. Principio de la racionalidad económica. Las personas buscan maximizar sus beneficios y buscan obtener lo mejor minimizando sus gastos. Ejemplo, una persona va al mercado con 50.000 para comprar alimentos,
compara precios y calidades y decide comprar los productos que le permiten alimentarse mejor durante la semana sin gastar más de su presupuesto. Esta decisión es racional porque busca maximizar el beneficio usando un recurso limitado. 4. Principio de los incentivos. Las decisiones de las personas cambian cuando existen estímulos como descuentos, aumentos de salarios, impuestos o subsidios. Ejemplo, una empresa ofrece un bono extra a los trabajadores que cumplan sus metas mensuales. Como resultado, los empleados se esfuerzan más para alcanzar esas metas y obtener el bono. El incentivo motiva el cambio de comportamiento. Microeconomía y macroeconomía, concepto, diferencia e importancia. Microeconomía. La microeconomía se enfoca en el comportamiento económico de las personas, las empresas y los mercados específicos. Aquí se analiza cómo se toman las decisiones cotidianas, cómo se compra, cuánto se produce y a qué precio vender. Su importancia radica en ayudar a comprender cómo se forman los precios, cómo actúan los consumidores y cómo las empresas utilizan mejor sus recursos. Un ejemplo es un vendedor de jugos decide vender cada jugo a 3.000. Si sube el precio a 4.000, algunos clientes dejan de comprar y las ventas bajan. Si baja el precio a 2.500, vende más jugo pero gana menos por cada uno. El vendedor analiza precios, costos y demanda para decidir cuál es el mejor precio. Eso es microeconomía porque se enfoca en un solo negocio y sus clientes. Macroeconomía. La macroeconomía analiza la economía en su conjunto, se interesa en temas generales como en el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y las políticas económicas de un país. Su importancia se basa en que permite a los gobiernos diseñar políticas públicas que buscan mejorar el bienestar de la población y mantener la estabilidad económica de un país. Ejemplo. Si en un país aumenta el desempleo, muchas personas tienen menos ingresos. Como consecuencia, disminuye el consumo, las empresas venden menos y la economía de un país se desacelera. El gobierno puede decidir invertir más en obras públicas para generar empleo y reactivar la economía. Este es un ejemplo de macroeconomía porque analiza la situación económica de todo un país, no de una persona o de una empresa en particular. Diferencia entre microeconomía y macroeconomía. La principal diferencia entre ambas es el nivel de análisis, mientras que la microeconomía estudia las decisiones individuales y los mercados específicos. La macroeconomía observa el funcionamiento global de la economía. Juntas son fundamentales ya que permite comprender tanto las decisiones diarias como los grandes fenómenos económicos que afectan a toda la sociedad. Ejemplo, si una persona decide comprar alimentos más económicos en el supermercado para ahorrar dinero, se trata de una decisión individual, lo cual corresponde a la microeconomía. En cambio, cuando suben los precios de los alimentos en todo el país, se trata de un fenómeno que estudia la macroeconomía. En conclusión, la economía es una ciencia social que nos permite comprender mejor las decisiones que tomamos diariamente frente a los recursos limitados, a través de sus principios fundamentales como la escasez, el costo de oportunidad, la racionalidad económica y los incentivos. Es posible explicar por qué las personas eligen unas opciones y descartan otras. Asimismo, la microeconomía y la macroeconomía ofrecen dos niveles de análisis complementarios. Mientras la microeconomía se centra en las decisiones individuales de las personas y empresas, la macroeconomía estudia el comportamiento general de la economía de un país. Comprender ambos enfoques es esencial para analizar tanto las situaciones cotidianas como problemas económicos de mayor alcance. En conjunto, estos conocimientos contribuyen a una mejor toma de decisiones y a una mayor comprensión del funcionamiento de la sociedad. Muchas gracias.